Nuestro tema de hoy es un poco diferente, muy interesante y sobre todo nos puede advertir sobre a lo mejor un error que estamos cometiendo algunos, el peligro de ser monotemáticos. Sí, así se titula el tema, el peligro de ser monotemáticos. Monotemáticos que siempre hablamos de la misma cosa, no solamente en lo espiritual, también a veces hasta en lo familiar, en lo sentimental, y cansamos a las personas y también no les permitimos que conozcan muchas cosas que necesitan conocer. En lo espiritual puede ser que hablemos solamente de pecado, que es necesario decirlo, pero nunca hablamos de gracia. O que hablemos de el diablo y nunca hablamos de Jesús. Eso yo lo he escuchado. Que hablamos solamente de bendiciones y no de mandatos. Aquí yo hice un experimento muy curioso. Hay una página de internet que es muy útil para los estudios y se llama dailyverses.net. Perdonen por mi mal inglés. Tan mal inglés que si después no pudieron encontrarla porque la pronuncié muy mal, me escriben y yo les escribo literal cómo se llama la página, dailyverses.net. Y, por ejemplo, encontré que en el tema de la gracia, ellos tenían 44 versículos, exclusivamente hablando de la gracia. Y entre esos destaco Hebreos 4:16, un versículo que nos habla de la gracia, entendiendo, por supuesto, que la gracia es ese favor que el Señor nos otorga, esa misericordia extendida, no merecida, porque la gracia es darle a alguien algo no por sus méritos, porque eso sería el salario o el pago justo. No, la gracia es lo que yo doy, no por lo que has trabajado, no por lo que has merecido, no por lo que realmente por tus méritos deberías tener. La gracia, como dice Hebreos 4:16, es oportuno socorro, es misericordia, es un favor. Porque dice así en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros hablamos de esta gracia a nuestra familia, que nosotros hemos alcanzado misericordia por medio de Cristo Jesús y por esa gracia debemos no solo descansar en que ya no debemos temer a la condenación, sino tener celo de esa salvación, no renunciar a esa fe porque mira lo que hemos recibido. Pero por otro lado hay un tema que es el juicio. Y en esta página dailyverses.net encontré 25 versículos escogidos sobre el juicio. Un tema que tal vez omitamos, hablar de que lo que yo hago mal tiene juicio. Y lo que yo hago bien también será pasado, por ejemplo, para nosotros, para los que ya recibimos a Cristo, en el tribunal de Cristo será pasado por fuego para recompensa. Pero por lo menos en Proverbios 21, versículo 2, hay uno de estos 25 versículos escogidos sobre el juicio. ¿Y qué nos dice Proverbios 21, versículo 2? Pues nos dice lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y aquí por lo menos podemos advertir a las personas que mira, tú crees que tienes la razón conforme a tu opinión, pero como hay un juicio de Dios, para evitar las consecuencias dolorosas de un juicio donde nosotros terminamos siendo culpables, consideremos que Dios pesa los corazones conforme a sus estatutos. Entonces, para que no sufras un juicio oprobioso y que, claro, produce sufrimiento porque hemos fallado, entonces tenemos que conocer los mandatos de Dios. Pero ¿hablamos del juicio o solamente hablamos de gracia? ¿Cómo estamos en ese balance? Hablamos del pecado. La página esta dailyverses.net menciona 113 versículos sobre el pecado. Hay más, pero ellos destacaron 113. Porque muchas veces se está omitiendo el pecado. De hecho, hay iglesias, estas iglesias liberales, inclusivas, teología queer y demás, que ellos no hablan del pecado. De hecho, les adelanto que por ahí voy a estar hablando sobre cómo el pecado se oculta con palabras bonitas, con eufemismos, cómo ya no se llama perversión, sino parafilia y demás. Pero ese es otro tema que es muy interesante y que vamos a estar hablando por allí. Pero por lo menos en el pecado hay un versículo que es clave y es Romanos 6:15. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 15? Esto es muy importante para los que solamente hablan de gracia y que el Señor tiene gracia y misericordia y que por su misericordia somos salvos. Pero por eso también tenemos una responsabilidad. Y dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?
En ninguna manera. Si nosotros solamente hablamos de gracia, las personas dicen, entonces yo tengo licencia para pecar, aleluya, alabado sea el Señor, porque ahora mis pecados son lavados de inmediato y yo tengo licencia para pecar. Pues no, no vamos a pecar en ninguna manera. Porque ¿cómo estamos correspondiendo a esa misericordia? ¿Cómo estamos correspondiendo con un corazón arrepentido? Realmente estamos arrepentidos porque la gracia es para los arrepentidos, no para los quienes buscan la gracia para asentarse en el pecado. Bueno, pero ya que hablamos de arrepentimiento, en dailyverses.net encontré 23 versículos sobre el arrepentimiento y me gustó Hechos 3:19, por ejemplo. El poder del arrepentimiento. Estamos hablando sobre el poder del arrepentimiento a los nuestros, a nuestra familia. ¿Lo estamos predicando o solamente hablamos de castigo? Solo hablamos de que somos trapos de inmundicia, porque sí lo somos. Claro que sí lo somos. Que somos siervos inútiles, por supuesto que lo somos. Pero estamos hablando del resultado del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento realmente? Porque en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Le estamos hablando a las personas que si se arrepienten y se convierten, no solo será borrado su pasado, sino que tendrán un futuro con tiempos de refrigerio, o sea, calidad de vida. ¿Le estamos hablando a la gente eso o solamente hablamos de diablo, diablo, diablo? O por otro lado solamente le hablamos de gracia, gracia, gracia y nunca de juicio. Hay muchos temas. Y miren que en esta reflexión sobre no ser monotemático, al final he terminado hablando de varios temas. Hubiera podido hablar también del llamado. Por lo menos es que en 1 Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hablamos del llamado a nuestra familia. Hay tantos temas que podemos hablar. Y muchas veces no los registramos, no los decimos, no los anunciamos. Solo hablamos de una o dos cosas de Dios. Y por eso que para la gente Dios puede ser como chiquito, corto, aburrido. Dios puede ser monotemático para la gente, cosa que no es cierta, porque los monotemáticos somos nosotros. Así como nos aburre esa gente que solamente habla de fútbol, 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 hay gente que habla solamente de novelas, hay gente que solamente habla de prendas de vestir, hay gente que solamente habla de que está mal y triste en la vida, o hay gente que solamente habla de sus hazañas, muchas veces ficticias, por lo menos en el campo sentimental, estos Don Juanes de esquina de barrio, por ejemplo. Y nos desagrada esa gente. Cuidado que nosotros somos monotemáticos en cuanto a los temas de Dios. Revisemos de qué le estamos hablando a nuestras familias. Revisemos de qué estamos compartiendo con los nuestros. De hecho, a mí me toca revisar qué les comparto cada sábado, cada día, para saber si yo solamente tengo una visión pequeñita de Dios y no le estoy transmitiendo toda la grandeza de Dios. Este tema ha sido como multitemático en el fondo porque hablamos de arrepentimiento, de llamado, de juicio, de gracia, de pecado y muchas cosas. Y muchas más pudiéramos hablar. Pero hay un tema por encima de esto y es, ¿estamos hablando solamente de un tema? ¿Estamos mostrando a Dios solamente de un color, de una manera? ¿O estamos llevándole a las personas la verdad de Dios en todas sus facetas? Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias. Hoy tú nos abordas un tema que tal vez no lo estamos viviendo, pero sí lo está viviendo algún cristiano que estimamos mucho, que solamente habla de condenación, otros que solamente hablan de prosperidad, otros que solamente hablan de promesas y jamás mandatos, u otros que solamente hablan de Dios dice que tienes que hacer, Dios dice que tienes que hacer, pero nunca de las grandes promesas que Dios hace con amor. Señor, muéstranos en qué estamos fallando, qué temas estamos omitiendo, qué temas no estamos comprendiendo. Porque el peligro de ser monotemáticos es que mostramos a un Dios de un solo aspecto y no toda tu riqueza. Perdónanos si hemos sido monotemáticos y por eso las personas no saben lo que tienen que saber de ti. Perdónanos y si somos monotemáticos, tal vez el problema es que no estamos teniendo una adoración y una adoración plena donde tú nos muestras todas las riquezas de tu gloria. Y tal vez porque solamente estamos haciendo las cosas conforme a nuestros impulsos, nuestros quereres, y no conforme a la guía de tu espíritu. Gracias por lo que hoy nos ha enseñado y por eso te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.